Bueno, esto es importante. Todo alimento que ha sido sometido a cualquier método de conservación, una vez que ese alimento se abrió, es decir, el envase, se reconstituyó porque estuvo congelado, debe ser manipulado como un alimento fresco y perecedero. Vamos a dar un ejemplo. Yo tengo un paquete de fideos, una pasta seca, mientras está en el paquete es un alimento conservado y no perecedero. Bien, ahora, obviamente, para ponerlo a la olla, le tengo que retirar el paquete. En ese instante deja de ser conservado. Piensen porque va a haber en el examen unas preguntas relacionadas con esto. Es decir, parece un juego de palabras, pero es razonamiento puro. Entonces, yo lo pongo a hervir, lo cuelo, lo saco al dente, le agrego la salsa, el queso, y ahí se convirtió lo que era conservado y no perecedero en un alimento fresco y perecedero. Dentro de las trampitas que le puedo llegar a poner, si ustedes ven, van a tener por ahí 4 opciones. Si ustedes ven que el alimento dice fresco y conservado, ustedes no cocinan los fideos con paquete. Al decir conservado está todavía en el paquete, entonces no sería la correcta. Acuérdense. Bueno, ¿alguien hace pan acá? ¿Pan casero? ¿Sí? Mañana hay que traer para todos. No, mentira. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Bueno, vamos a suponer que yo tengo un pan casero de Andrea en esta mano y acá sería una baguette de panadería. ¿Qué noto a simple vista? Que tiene la baguette, lo que veo, ¿no? Que no tiene el pan casero de Andrea. No estoy diciendo que es mejor o peor, ¿eh? No, lo que veo. Por ahí viene, ¿no? El color, la textura de la cáscara. Es más, si yo hago un corte de ese pan, de esa baguette, voy a notar que la miga es esponjosa. Esto está debido a un aditivo. Antiguamente existía un aditivo que se llamaba bromato de potasio. Este bromato de potasio se expendía para los panaderos y en su rotulación decía alimento que debe ser utilizado en estas proporciones, una tapita del producto en tantos kilos de harina. El tema que vieron los argentinos nos consideramos unos vivos importantes, así nos va, no le dábamos importancia al rótulo. Decían, no, inclusive tenía una calavera, ¿no? Los huesitos vieron cruzados con la calavera y debajo decía producto altamente cancerígeno. Y para los panaderos era como para hablar de un resfrío. No, ponele 2 tapitas, ponele 3, y le ponían lo que se le ocurría. Por eso que hace 18 años, más o menos, 20, se sacó del mercado. Porque cuando empezaron a hacer los controles, dijeron las autoridades, esta gente está demente. No, sí, como que no le interesa que el producto sea peligroso. Entonces llegó a la conclusión de que las harinas, hoy por hoy, lo que son industrializadas, ya venga con un aditivo que cumpla las mismas funciones similares al del bromato de potasio, ya no es más bromato de potasio, y que esté dosificada directamente en el molino. Quiere decir que hoy las panaderías reciben las harinas industrializadas con el aditivo justo, balanceado, exacto, para que no provoque un daño a la salud. El tema que en este caso el bromato de potasio o el aditivo correspondiente, ¿qué funciones cumplía? Simplemente con caracteres psicosensoriales, no era ni más bueno ni más malo, no, simplemente le daba la textura, ¿no? Y ese color, la textura de la cáscara, la miga. Ahora tenemos aditivos con caracteres nutricionales, como en el caso, vieron las leches que dicen leche fortificada con vitamina A, B, ¿no? Hierro, esos son aditivos con caracteres nutricionales. Ahora, en todos los casos debemos respetar lo que dice el rótulo. Lo que dice el rótulo del fabricante es lo que a nivel nacional las autoridades le dijo hasta acá, esto está bien y se deben utilizar en las siguientes proporciones. Entonces uno, si está elaborando, tiene que leer el rótulo y respetar las indicaciones, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver definiciones de inocuidad alimentaria, contaminación, alimento contaminado. Vamos a ver tipos
de contaminación y enfermedades. Y vamos a tratar de llegar a enfermedades y de ahí, bueno, vamos a seguir mañana, ¿sí? Porque si no se nos hace muy largo. ¿Qué implica la inocuidad alimentaria? Implica asegurar que el consumo de los alimentos no vaya a provocar un daño a la salud de los consumidores. Y acá vamos a tener estas imágenes, que es como para tener un impacto visual, que eso no está bien, porque nos damos cuenta que no es ni Venecia ni un gondolero, simplemente que es un lugar que está muy contaminado, igualmente que la polución ambiental, que acá en Tierra del Fuego, si bien es cierto, tendremos algunos problemas, pero afortunadamente de este tipo no. Entonces, ¿qué es la contaminación? La contaminación es la presencia en un alimento de cualquier materia o sustancia anormal que comprometa su aptitud para ser consumido. Entonces, ¿qué será el alimento contaminado? Es aquel que se adquirió por un inadecuado manejo, almacenamiento, distribución, propiedades o características que lo tornan riesgoso o nocivos para la salud del consumidor. ¿Nunca les pasó, che, estos fideos, qué gusto a jabón que tiene, o a perfume? Porque ahí pudo haber un problemita en el transporte, que el fletero cargó pastas con jabón en polvo, bueno, pudo haber sucedido. O la abuelita en la casa que hizo lío, guardó los jabones de tocadores con los fideos. Bueno, y en despensas hemos tenido que hacer reubicar porque ponían en una despensa, en una góndola, ponían todos los productos de limpieza y al ladito las pastas. Obviamente migran la... Bueno, de acuerdo al origen, tenemos todos estos tipos de contaminaciones, biológica, química, física, natural, cruzada, directa o indirecta. En todos los casos hay que preservar a los alimentos de cualquier tipo de estas contaminaciones. Vamos a ir viendo una por una. La contaminación biológica, como lo dice la palabra, viene del latín bio, que significa vida. Quiere decir que es aquella producida por la presencia de seres vivos en un alimento, típicamente denominados microorganismos, como bacterias, virus, se los debo a la imagen, hongos y parásitos. Acá tenemos una imagen de un parásito, de una triquina, que es un parásito propio del cerdo. El cerdo tiene una enfermedad llamada triquinosis y bueno, casualmente el responsable es este parásito. La contaminación de origen bacteriano, dijimos que la más común y generalmente provocada por deficiencia nuestra, por deficiencia del ser humano, que algo hizo mal y provocó la contaminación. Bueno, la contaminación química, recuerdan la imagen que vimos al comienzo. Vimos ese cultivo, bueno, ya creció, fíjense en qué rápido. Seguramente el agrónomo le habrá dicho, señores, yo voy a firmar las certificaciones después de los 20 días de la aplicación del agroquímico. El agroquímico, tanto sea para insectos como para hongos, se aplican y hay que esperar el tiempo que le recomienda el técnico. Después de ahí, ¿por qué? Por el poder residual, es decir, que durante ese interín, esos 20 días, este agroquímico va a estar circulando en la planta, por lo tanto no está apto todavía para el consumo. ¿Se entiende, no? Bueno, vamos a remontarnos a nuestros hogares. No sé si a alguien les pasó que estaban haciendo en una ollita de aluminio una salsa, ¿no? Ahí vino la vecina. Ay, vení, te voy a mostrar la pollera que me compré. Bien. Se fueron, obviamente apagó el fuego, pero quedó la salsa en esa ollita de aluminio, Y claro, y se coparon ahí las señoras con ver la pollera, la novela. ¡Ay, la salsa! Mirá la hora. Bueno, y fueron, ¿qué se encontró? No sé si a alguien les pasó, ¿no? Bueno, normalmente si no les pasó no es obligación. La salsa normalmente tendría que estar negra, oscura, porque el aluminio es un recipiente que solamente sirve este metal, ¿no es cierto?, para cocinar, no para guardar. ¿Por qué? Porque se hace una reacción química, ¿no? Ante el medio, que está ácido, se hace una reacción química, el óxido de aluminio, y se
tiñe todo de oscuro, de negro. Puede ocurrir tanto como una salsa como un dulce, puede ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, tengan en cuenta que este metal solamente sirve para cocinar. Lo mismo puede ocurrir con el pollo al disco. Vieron que el pollo al disco es bárbaro, riquísimo. Ahí es más engañoso y es más peligroso. ¿Por qué? Porque vieron que cuando se enfrió, y aparte el color que tiene el jugo que queda, es casi el mismo color que tiene el óxido de hierro. Entonces pasa desapercibido. Entonces se cocinó, inmediatamente que se enfríe un poco, lo retiramos de este recipiente para evitar el óxido de hierro. Eso como para tenerlo en cuenta. Contaminación física denominamos a la contaminación producida por un medio, es decir, vamos a encontrar un objeto, ese objeto inerte, no tiene vida, un cuerpo extraño que lo podemos ver, entonces ahí estamos hablando de una contaminación física, porque después en el ejercicio que vamos a tener, ahí tenemos que determinar qué tipo de contaminación es de acuerdo al origen. Si uno encuentra un vidrio, ¿qué dice? ¿Qué es un producto químico, físico? ¿Es un microorganismo? ¿Qué es el vidrio? Y si uno dice, no, es un cuerpo extraño, no tiene vida, debe ser una contaminación física. ¿Se dan cuenta? Así es como más o menos va a consistir para uno razonar con qué tipo de contaminación me encuentro. Esto ya está. Y la natural, como lo dice la palabra, el origen está en la naturaleza. Por ejemplo, hongos venenosos o no comestibles. Vieron que acá en Tierra del Fuego la mayoría de los hongos son comestibles, afortunadamente. Y los hongos que son venenosos normalmente tienen colores distintos, son más fluo, azulados y se desarrollan en lugares sombríos, a diferencia del hongo comestible que se desarrollan a cielo abierto. No sé si notaron que después de un día de lluvia, al otro día sale el sol, los honguitos están arriba. No sé si lo han visto, ¿sí? Bueno, ¿alguien sabe algo de esto de la marea roja? ¿No? Bueno, el responsable de la marea roja son unas microalgas. La microalga, como dice micro, yo no puedo ver un microalga, pero ¿qué puedo ver? El conjunto de microalgas, que es lo que se denomina fitoplancton. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar al fitoplancton, que es ese color rojizo parduzco que vemos en el agua. Acá en Tierra del Fuego es más tenue, por ahí pasa más desapercibido. Pero en otros lugares del mundo es más notable, ese fitoplancton es más rojizo, más, ¿no es cierto?, más intenso. Bueno, ¿y cuál es el problema? Porque hasta acá, estas microalgas lo que generan y segregan son unas toxinas, y estas toxinas pueden ser paralizantes, que son las más peligrosas, y las diarreicas. Ambas son letales, es decir, que hay que tener cuidado. Entonces, pero hasta ahora como que no entendemos la cosa. ¿Quiénes se alimentan de estas microalgas? Los moluscos bivalvos. ¿Vieron los moluscos que tienen tapitas? Cholgas, mejillones. Ah, por ahí viene la mano. Es decir, que al molusco no le hace absolutamente nada. Pero al ser humano, si esa cantidad de toxina está muy elevada, puede provocar la muerte en poco tiempo. Por eso la última estadística de un fallecido en Ushuaia es del año 90, justamente era un turista francés, que no solamente en Argentina hay gente media tosuda, sino que hay en todos lugares, porque acá hay gente que yo he escuchado, no, esto de bromatología no saben nada, ponele limón o dale al gato, a ver si no. Si tiene que haber un protocolo de análisis que diga que no tiene marea roja. Por eso que van a ver que los pescadores artesanales tienen la obligación de llevar muestras. ¿Vieron ese laboratorio que está camino a Playa Larga? Que hay un laboratorio ahí en piscicultura. Ellos recepcionan las muestras que le llevan los pescadores artesanales. Ellos someten a un control mediante, se retira se le quita las valvas, producen un licuado con la pulpa del molusco que hayan llevado, luego lo pasan a unas centrífugas, retiran un suero
y ese suero se lo inyectan a un ratón de laboratorio. ¿Vieron los ratones blancos? Bueno, y ahí esperan a que muera. Hay un cálculo matemático que se hace en el tiempo que muere ese ratoncito. Entonces, en esa escala justamente denominada escala de ratón, unidades de ratón, si por ejemplo el animalito murió coincidiendo con 400 unidades, justamente allí es el límite de tolerancia para el consumo humano. Entonces, ¿qué hace piscicultura? Le sella un certificado y se lo da al pescador artesanal para que le entregue una copia a cada uno de sus clientes. Vamos a suponer que Carlos tiene un restaurante. Yo soy el cholguero. Señor Carlos, acá le traigo las cholgas que me pidió. ¿Qué hacemos? Ah, y a ver. Después se lo traigo, ¿vio? Me olvidé. Bien. Así como hicimos más o menos acá, tiene que suceder en la realidad, en la práctica. Bajo ningún concepto recibir un alimento en esas condiciones, porque uno no sabe. Y acá no pasa por ser canchero, ser piola, sino pasa por ser responsable. Obviamente, si va justamente el inspector y lo engancha a Carlos, que recibió eso, y él le va a decir, ah, no, ahí me lo traen, no, esto de ahí me lo traen, no. Homini domini, es así de simple. No hay un certificado, inmediatamente esto se interviene, bueno, todo el proceso que significa, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que la marea roja es muy delicada y uno puede morir paralizado en breve, porque este turista francés, de acuerdo a la autopsia, había muerto después de los 15 minutos de la ingesta del molusco que había, así que bastante rápido. Bueno, después ¿quedó claro lo de la marea roja? Bien. Después tenemos los zapallitos amargos. ¿Vieron en el origen donde se produce el zapallito verde, que nosotros lo rellenamos, lo hacemos revuelto con huevo? Bueno, allí en la zona donde se produce, acá no, hay un zapallo que es amargo, que es de la misma familia de las cucurbitáceas. La familia de los zapallos es la familia de las cucurbitáceas. Y justamente este zapallito amargo, al ser de la familia, cuando se produce la flor, la inflorescencia, ¿qué se produce naturalmente? El cruce del polen del zapallo amargo con el zapallo verde. Y allí, naturalmente, le transfiere ese sabor amargo. Eso ocurre naturalmente, por eso es una contaminación natural. No es tóxico, pero un zapallo amargo es desagradable. Lo que está prohibido es el expendio y la comercialización de papa verde o brotada. La papa verde o brotada en esta situación vamos a tener una concentración de una sustancia tóxica denominada solanina, que es tóxica, por eso que está prohibido. Si una persona se alimenta con papa en este estado por mucho tiempo, ahí podemos estar en problemas. Por eso, si ustedes ven en algún lugar, en algún comercio, papa brotada, papa verde, avisemos a bromatología para que se tomen las medidas que hay que tomar, para evitar, porque ya la mayoría sabe que no pueden, no deben comercializar en esta situación. Hay muchos ejemplos de contaminaciones de origen natural. Una vez me preguntaron en un curso, profe, ¿verdad que no podemos comer sandía? Sí, con los precios, la verdad. No, dice que las redes sociales, dice que la sandía tiene cianuro. Dios, a ver, que las redes sociales, pero ¿qué? ¿Oficiales? Ah, no sé. Bueno, esa es otra cuestión que a tener en cuenta. Si hay una publicación oficial del ANMAT, el ANMAT es la que regula alimentos y medicamentos a nivel nacional. Entonces uno tiene que tener en cuenta si la red es oficial, ahí sí le voy a dar importancia, pero no a una publicación que no sabemos de quién es, pero usando por ejemplo acá, ¿por qué habían largado esta publicación? Hilando muy finito, la sandía tiene cianuro. ¿Cómo vieron la semilla de manzana? También, y hay muchos vegetales, pero recuerdan que les dije qué importante es el consumo de proteínas.
a través de los alimentos de origen cárnico o de origen vegetal, es porque fabricamos las enzimas que neutralizan esos tóxicos. Coman sandía tranquilamente que no van a tener problemas. Lo que sí, hay otro tipo de contaminación natural que es específica. Por ejemplo, no sé si alguien tiene diabetes acá o familia con diabetes, ¿sí? Porque hay médicos que inclusive todavía no lo saben. A mí me pasó con mi madre, un día sábado a las 2, vieron que el insulino dependiente se controla a la mañana y a la noche. Mi madre a las 2 de la tarde, y bueno, el insulino dependiente o el diabético es muy goloso, ¿no? Y yo le digo, ¿ya te comiste un bombón, mamá? ¿Ya? No, créeme que esta vez no. Le digo, pero tenés la glucemia muy elevada. ¿Qué comiste? No, lo único que almorcé, dice, unas alcachofas, alcauciles, que me había regalado la señora, la vecina. El alcaucil para el diabético es venenoso. ¿Por qué? Tiene un azúcar natural llamada lebulina, con la saliva se potencia, convierte en lebulosa y la glucemia se te fue a las nubes. ¿Sí? Hay que tenerlo presente, pero en este caso sería una contaminación natural y específica para el diabético. Bueno, hay muchos ejemplos. El tema es que uno sepa que una contaminación natural, el origen está en la naturaleza, normalmente está vivo, y puedo ver el origen. A diferencia de lo biológico, una salmonela o una bacteria yo no la puedo ver, si no es a través de un protocolo de análisis. Esa es la diferencia entre natural y biológico, que lo natural puedo ver el origen. Bueno, y acá tenemos una de las contaminaciones principales, que es la contaminación cruzada. Que esta contaminación cruzada ocurre cuando los microorganismos presentes en un alimento crudo pasan al alimento que ya está cocido. Y allí se produce la contaminación natural. Puede ser directamente por contacto directo o indirectamente a través, cuando no se lavan las tablas, los cuchillos, bueno, ahí se produce una contaminación cruzada indirectamente. Acá tenemos en la gráfica una contaminación indirecta y una contaminación directa. ¿Vieron que hay platos gourmet crudo y cocido? Y si uno no tiene claro el manejo de los alimentos, ¿no? ¿Qué cuidado hay que tener? Hay banquetes que han terminado muy mal por contaminación cruzada. Bueno, acá en la gráfica vamos a ver, tenemos una tabla limpia, procesamos el pescado, no lavamos adrede la tabla, la dejamos como está. En esa misma tabla contaminada procesamos las verduras, vamos a obtener una ensaladita contaminada. Y en esta gráfica es más o menos lo que ocurre en esta época. Vieron que en esta época es la época escolar. ¿Y cuál es el horario más neurálgico en esta época? El mediodía, correcto. Vieron que las mamás van corriendo a la casa y encima el nene las reta. Dice, mamá, mirá la hora que viniste, yo ya se me hace tarde para ir al colegio. Bueno, nene, pará, acá tengo un pollito, a ver qué hago. No, mamá, no hago tiempo. Uy, bueno, tomá, te hago un sanguchito. Tomá, ahí se fue. Estaba con el pollo la mamá. ¿Qué no hizo? No se lavó las manos. Y después el nene a la noche, ay mamá, no sé, tengo unos retorcijones, y encima lo retan a mamá. Nene, ¿qué comiste por ahí? ¿No? Bueno, hay que tener en cuenta esto, y lo más grave que ha ocurrido, justamente en Río Grande, no sé si escucharon el caso, era una situación parecida, con la diferencia que tenía una criaturita de 2 años, la mamá estaba preparando albóndiga casera, y claro, despachó al nene, el nene más chiquito se puso a llorar de 2 años, y dice, te hago y le tocó con las manos que tenía sangre, la tetina, y le dio al bebé para que se calle. El nenito contrajo síndrome urémico hemolítico por la Escherichia coli, que es la bacteria que tiene la carne de vaca. Entonces, tranquilizarse, tener resuelto esto al mediodía, no entrar en ese nerviosismo que ocurre normalmente, para evitar una contaminación, y en el caso de la señora que ya es irreversible, ya
la perdió. Yo tengo un video, pero es muy triste y largo, de una señora que va narrando cómo muere su hijito de 9 años por negligencia propia de la mamá. Entonces, el tema, a veces uno no dimensiona las cosas hasta que ocurren, y hay casos que son irreversibles. Bueno, perdón, acá, esta imagen, vieron que hay un pollito ahí goteando. No solamente lo he visto en domicilio, lo he visto en restaurante. Y hay gente que justifica por qué tienen eso así. Ay, ¿no ves que el salón está lleno? Y ahí como que uno, mire señores, si ustedes no pueden resolver esto, vayan pensando de tener otra actividad, porque si no resuelven algo tan importante como es evitar una contaminación, y bueno, vayan pensando en tener una ferretería. No sé si le quedó claro, señor. Bueno, el tema es que no hay justificación alguna para contaminar un alimento. Si no lo resuelvo porque no tiene la capacidad, o aquel que no le interese esto y vaya pensando otra cosa, porque esto es salud, netamente es salud. Y vieron que en el mundo hay gente que Tierra del Fuego nos tienen monitorizados para ver por si hay nieve. Nos preguntan cuánto sale, porque hay gente que están no como nosotros, si no, no estaríamos acá. Hay gente que dice, a ver si es nieve. Imagínense intoxicados en Ushuaia, y nos jodemos ¿quiénes? Todos, por una negligencia de alguien que por ahí se equivocó o no prestó atención o no le interesó. Bien, la contaminación biológica dijimos que son a través de los seres vivos más pequeños que existen, y la mayoría de ellos no se pueden ver si no tenemos el microscopio. Ahora, si no está a la simple vista, ¿cómo sabemos que hay un desarrollo bacteriano? Nosotros tenemos el complemento del laboratorio. Normalmente va el personal del laboratorio a un comercio con un inspector y se hacen con estos dispositivos llamados o denominados hisopos, hisopado de manos de los elaboradores, hisopado de tablas, mesadas, y se lleva un alimento que se elaboró en el momento al laboratorio. Y ahí se siembran, como les dije, en estas cajas. Si hay una reacción que se ve de esta manera, porque hay un desarrollo bacteriano. Y si se ven de esta manera, hay un desarrollo de hongos y levaduras. Normalmente, vieron que esto es como el chequeo que uno cuando se va a hacer el control por análisis, es más o menos parecido. Hay un parámetros razonables, y luego lo que ha sucedido, por ejemplo, normalmente ¿vieron cuando hacen las mayonesas de ave, que son muy delicadas? Una mayonesa de ave no es para tenerlo mucho tiempo a temperatura de una cocina. Inmediatamente tenemos un desarrollo importante de unos microorganismos que se llaman o denominan mesófilos. Y todavía no sabemos si son patógenos, pero está indicando que están enfriando ese alimento mucho tiempo. Entonces va el inspector con el del laboratorio: señores, ustedes tienen que bajar el tiempo de enfriado, utilizar recipientes menos profundos. O no sé si alguien vio con el característica vieron el picadillo de la empanada. No sé si vieron alguna vez cómo se descompone fácilmente un picadillo de una empanada. Si no se enfría rápidamente, se les puede malograr enseguida. Tienen que usar recipientes poco profundos para que disipe el calor inmediatamente y evitar que se degrade el alimento.